Ahora en Es Radio, Es la Mañana de Albacete con María García. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Desde el pasado 20 de mayo de 2025 en España tenemos un nuevo reglamento de extranjería que trae cambios de calado en diferentes procedimientos de residencia y trabajo, sobre todo para las personas extranjeras, con novedades destacadas que incluyen la reducción de requisito de arraigo, nuevas modalidades de arraigo, reagrupaciones familiares más flexibles, pero es un reglamento que debemos de explicar y entender un poco. Por eso hemos invitado en los estudios de radio a Miguel Ángel Trujillo y a Paloma Piqueras, que ambos son especialistas, abogados en este tema de extranjería. Miguel Ángel, Paloma, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Buenos días, María. Bueno, muchas dudas. Yo creo que vamos a aclararles a todos ustedes esta mañana, sobre todo para entender mucho mejor la situación de los trabajadores extranjeros, qué tramitaciones se tienen que hacer en España o desde el país de origen, cuáles son los plazos, cuál es el papel de abogados expertos como ellos, ¿no? ¿Cómo afecta este nuevo reglamento? Paloma, vamos a explicar un poco en qué consiste. Bueno, buenos días, María. Muchas gracias por invitarnos, tanto a Miguel Ángel como aquí. Pues este reglamento, como bien has mencionado, tiene calado y consecuencias directas en la vida de muchísimos extranjeros y muchísimos españoles, porque cambia un poco las reglas del juego, sobre todo en lo que a los arraigos se refiere, que son la tramitación de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que generalmente se conoce como arraigo. Lo comentábamos con Miguel Ángel, que por ejemplo, las nuevas figuras y la modificación de las anteriores todavía no han llegado a muchos de los compañeros que no han podido actualizar los requisitos y las propias oficinas de extranjería que hemos estado comentando con ellos no tienen claro. Ya estamos a 19 o 18 de julio y ya llevamos 4 instrucciones que explican el reglamento que entró el 20 de mayo. O sea que todavía estamos en un momento un poco periodo de adaptación. Sí, un periodo de adaptación. Creo. Bueno, ¿cómo afecta esa reducción a 2 años del requisito de residencia para acceder a ese arraigo sociolaboral? Pues afecta en muchos aspectos. Uno de ellos, el más importante, es la reducción del tiempo. O sea, que antes eran los 3 años y ahora son los 2. Luego hay discordancias también entre las comunidades autónomas a la hora de tramitar la documentación. Y hay que emitir informes que a día de hoy todavía ni siquiera se sabe quién los tiene que emitir, porque de una mesa te mandan a la otra, de la otra a la otra, y ahí los unos por los otros y la casa sin barrer. Entonces, bueno, como es todo muy nuevo, pues yo pienso que hasta que todo se asiente y ya se aclaren todas las situaciones y se sepa bien las competencias de cada administración, pues habrá que estar sobre el tema. ¿Qué diferencias hay entre el arraigo social, sociolaboral, socioformativo? Pues mira, María, justo estos 3 que has mencionado son las 3 principales figuras del arraigo. Y mira, por ejemplo, el arraigo social, que ya existía en el anterior reglamento, ha sufrido modificaciones. En el actual arraigo social se puede hacer demostrando vínculos familiares, es decir, que tú seas extranjero residente y tengas aquí otro extranjero residente ya en la ciudad, en España, o que demuestres medios económicos y se tenga que hacer ese informe dichoso del que estaba hablando Miguel Ángel, que se emitió hace poco, el 10 de julio, la instrucción donde se explica quién lo tiene que emitir y qué es lo que tiene que incluir, que es un informe que dice si el extranjero está integrado en nuestra sociedad, es decir, pues si sabe hablar el idioma, si tiene amigos, cuáles son pues los medios, los que antes el arraigo social simplemente se presentaba un contrato de trabajo a 40 horas y ya pues se hacía el informe también, que se lo hacían aquí en Albacete, por ejemplo, era el ayuntamiento, y ya con eso se demostraba el arraigo social. Importante para todos los arraigos conservar las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pruebas de permanencia continuada en España. Por ejemplo... ¿A qué nos referimos? Nos referimos, María, bonobús,
carné del gimnasio, compras de haber comprado en un supermercado, entradas del cine. Es decir, son pequeñas compras. A un extranjero que no tiene DNI ni NIE no le van a expedir una factura con el pasaporte, pero sí él puede ir guardando todas aquellas pruebas, y eso es esencial para todos. Muchos de los expedientes que tramitamos en el despacho salen favorables por esas pruebas, porque tú has podido estar en España, pero con el mero hecho de estar empadronado no pruebas que no hayas ido a Portugal o a Francia. O sea, permanencia continuada en España. Ese principalmente. Luego, el arraigo socioformativo antes se llamaba para la formación, y esto es de vital importancia. Con el arraigo para la formación de antes no se podía trabajar. Te daba derecho a residir, pero no podías trabajar. Claro, si hacías un curso de 2 meses, luego te quedaban pendientes otros 10 meses que estabas residiendo legalmente, pero no podías trabajar. Ahora, con el nuevo reglamento, pues tienes que hacer tu curso, lógicamente, que te da derecho por la formación, y puedes trabajar hasta 30 horas semanales. Claro, es súper beneficioso en ese sentido. Pues estaba pensando yo ahora mismo, tú vas a un banco y abres una cuenta bancaria, y los movimientos que hay en esa cuenta bancaria también se brillan. Efectivamente, ¿verdad? María. Sí, hay muchos bancos que hacen cuentas con pasaporte. Claro. Prácticamente la mayoría. Bueno, ese es un requisito que yo también pido. Cada uno, pues cada maestrillo su librillo. Claro, porque si estás pagando en un supermercado, o las cuotas del gimnasio las tienes domiciliadas, o si tienes domiciliaciones bancarias, por ejemplo, eso es otra de las pruebas de que estás viviendo en esa ciudad. Efectivamente. Y para también otra figura principal, ya te digo, en lo que llevamos estos meses, yo habré presentado, no sé, los expedientes ya, el nuevo arraigo sociolaboral, de vital importancia conocerlo también. ¿Por qué? Porque antes el requisito era que tendrías que conseguir, el extranjero, un contrato a jornada completa. Ese contrato muchas veces pues no era tan sencillo de conseguir, o había que presentar varios contratos para juntar la jornada. Bueno, pues actualmente, con un contrato a 20 horas que tenga el salario proporcional al mínimo profesional, podrías iniciar el arraigo sociolaboral. Casos que pueden ser muy útiles para tus oyentes: empleadas del hogar con un contrato a 20 horas ya se puede hacer un arraigo sociolaboral. Todos sabemos que muchos ciudadanos pues tienen internos o internas trabajando en sus casas, pues esta podría ser una vía para que pudieran regularizarse. Estaba yo pensando en cómo funcionan estos permisos para familiares de ciudadanos españoles. En ese caso, ¿cómo funciona? Pues lo charlábamos también con Miguel Ángel. Antes, imaginemos la situación de una persona de Albacete que contraía matrimonio con una persona de Argentina o de cualquier país de tercer estado, hablamos. Pues en ese caso se le hacía un arraigo familiar, que anteriormente era la familiar de comunitario, pero bueno, con ese arraigo familiar que no tenía requisito temporal, ya podías acceder a tener tu residencia. Y si era familiar de comunitario, incluso se te daba inicialmente por 5 años. Esa figura ahora ya no existe. Ahora se ha creado el Estatuto de Familiar de Persona con Nacionalidad Española. Esto viene a ser casi lo mismo con distinto collar, pero han reducido los requisitos. Por ejemplo, una chica ayer por la tarde que comentábamos, mira, ha tenido un hijo que ha nacido ya aquí en España, ella no tenía la residencia, bueno, con sus antecedentes penales, la partida de nacimiento del hijo, que demuestra lógicamente la relación, empadronamiento, pruebas de haber estado con eso, a esa chica ya va a tener su tarjeta de familiar de nacional español. Vamos a hablar ahora de los empleadores. Pues, ¿qué requisitos tienen Miguel Ángel que tener? Pues yo creo que casi mejor que responda Paloma, que lo tiene más fresco. No seas tímido, lo hemos comentado entre los dos. Miguel Ángel también sabe, está muy al día en el tema. Y ya, con el cambio de reglamento, lógicamente el empleador, quien ofrece esos contratos de los que estábamos hablando, María, pues tiene que tener una solvencia económica. No te puedes pedir el contrato cualquiera. Mínimo es estar al día con Seguridad Social y Hacienda, como todos. Y además se le va a requerir documentos tributarios. ¿A qué me refiero? Antes, quizá, pues con el impuesto de sociedades del año anterior o los últimos 3 modelos del IVA, pues a lo mejor ya podías probarlo, pero ahora no. Ahora te piden requisitos económicos de 3 años hacia atrás. Es decir, si fuera una SL, pues tendríamos que presentar el impuesto de sociedades de los 3 años hacia atrás. Si fuera un autónomo, el modelo 100, la renta de 3 años hacia atrás. Es decir, que los requisitos, aunque es más fácil ahora conseguir esos contratos, los requisitos que se le van a pedir al empleador pues son quizá más férreos. Y me gustaría transmitir a los empleadores, sobre todo en una región como la nuestra, en la que contamos con diversidad
de residentes de muchas nacionalidades, decirle que esos contratos que ellos les facilitan a los extranjeros, si en extranjería no se aprueba esa autorización para residir, son papel mojado, es decir, no les tiene que generar una preocupación. Yo te propongo este precontrato que tiene forma de contrato normal, pero puede ser del SEPE formato estándar, y si extranjería no les diera el ok, pues no pasa nada, ese contrato no sirve. No les compromete, es decir, que facilitar estos contratos siempre claro que luego le den si se los piden es porque luego le van a dar el alta y lo van a tener en la empresa, al menos por un periodo de tiempo. Pero que sepan que si luego finalmente no se formaliza porque la persona, yo que sé, le faltan los antecedentes penales o le falta un requisito que necesite de su país y no lo ha podido aportar, que eso no le genera ningún perjuicio al empleador. Pues la verdad que son muchas cosas a tener en cuenta. Miguel Ángel, ¿qué añadimos? Podría añadir una cosa claro. Para finalizar la entrevista. Es un mensaje que yo quisiera trasladar sobre todo a la clase política, que aunque parezca obvio, pero sobre todo los abogados no dejamos de repetirlo, que la inmigración debe ser ordenada. A esa gente, cuando vengan aquí a nuestro país, hay que darle unos papeles, unas autorizaciones para que ellos se puedan mover en la vida civil, para que puedan abrirse una cuenta en el banco, para que puedan llevar a sus hijos al colegio, para muchas cosas. Lo que no es de recibo es que, como venimos observando últimamente, chavales jóvenes en edad de trabajar que podían ser productivos están por ahí paseando por las calles porque, claro, no tienen ninguna documentación, tienen, como dicen en mi pueblo, menos papeles que una liebre y claro, el empleador tampoco puede emplearlos aunque los necesite, porque es que él se mete en un problema, unas responsabilidades y le caen multas muy fuertes. Entonces, claro, todo esto la clase política se lo tiene que hacer mirar muy mucho y para facilitar, desde luego. Por supuesto, la gente inmigrante debe colaborar también con las autoridades en tramitar su documentación. También hay documentación que no se puede tramitar desde aquí. Quiero decir, hay que saber que las migraciones, como cualquier movimiento de población, tiene que ser ordenado y pensado, porque hay mucha gente, si yo me voy, por ponerte un ejemplo, a Colombia y me voy de turista, tendría 90 días y de repente me quedo 180, pues claro, yo también estoy en una situación irregular y me he metido por las razones que sean, pero quizá me he metido yo sola en esa situación, o bien por necesidad o bien por deseo, pero que las migraciones tienen que ser preparadas. Si yo estoy pensando en mudarme a España, pues quizá tengo que ir a un consulado español en mi país de origen, pedir un permiso de trabajo y no quizá tomar la decisión aleatoria, me voy a España y ya no vuelvo. Claro, pues ahí tendrás que tener un tiempo a las consecuencias, porque no cualquier persona que entre turista se le puede dar una residencia directa, tiene que cumplir una ley de plazos. Pues efectivamente, si ya te has quedado, pues se te hará el arraigo, o si quieres hacerlo con un empleador que aquí te ha propuesto en una empresa cuchillera un contrato, pues tendrás que volver a tu país de origen, se te tramitará el permiso de trabajo y entonces ya vendrás, para que sea posible una convivencia y que sea sostenible. Ordenada y sostenible en el tiempo, desde luego que sí. Paloma Piqueras, Miguel Ángel Trujillo, gracias a los dos, porque es un tema candente, de plena actualidad, el tema de la extranjería, y queríamos tratarlo. Gracias. Muchas gracias a ti, María. A ti, María. Muchas gracias. No se muevan más cosas en Es Radio.